bien, amada iglesia. Mi nombre es Alejandro Soto. Participo desde el año 20, diciembre de 2020, junto a mi familia. Y hemos sido cariñosamente acogidos y estamos muy contentos de poder participar con ustedes. Estamos participando en el ministerio con mi esposa Raquel, que muchos de ustedes la deben conocer, en el ministerio de padres y niños, específicamente en el N. Así que ahí estamos sirviendo aquí en la iglesia. Y bueno, me han notificado para poder compartir un pensamiento respecto de la palabra del Señor. Y quisiera que fuéramos a nuestra Biblia en Marcos, capítulo 1, versículo 15. Solamente ese versículo. Lo voy a leer en el nombre del Señor Jesús. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a orar por esta palabra para que haga vida en nuestros corazones. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora que tú prepares nuestros corazones para recibir esta reflexión y que podamos, Señor, sobre todas las cosas, colocarla por obra, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, quisiera hablar acerca del arrepentimiento. La verdad que es un tema que nos estuvo ministrando el pastor Guillermo en un curso maravilloso que se llama La vida centrada en el Evangelio. Y la verdad que me impactó y quisiera poder compartirlo con ustedes. Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Como un poco de contexto, aquí nos encontramos en lo que es la etapa de Jesucristo de popularidad. Él se había preparado los años previos, ¿cierto? Había sido bautizado, él había sido en el fondo tentado en el desierto y con la noticia de que Juan fue encarcelado, Jesús ahora viene a Galilea a predicar el Evangelio. Y hay un detalle muy hermoso que quisiera compartírselos, que dice ahí en San Mateo, capítulo 4, versículo 15 y 16, el por qué Jesús comenzó en Galilea. Dice así la palabra del Señor en San Mateo capítulo 4, versículo 15. Dice así: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar y el otro del lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz le resplandeció. Entonces, el propósito de Jesucristo de comenzar en Galilea era que en ese lugar tan poblado, ¿cierto?, Él comenzara a declarar el Evangelio de Dios, el acercamiento de este reino, ¿cierto?, que Jesucristo comenzó a proclamar. Y es notable que el profeta Isaías lo haya profetizado 700 años antes y lo haya descrito como esta luz que resplandeció. Y eso fue lo que pasó con los gentiles en Galilea. En esa región, en Capernaum, la mayoría eran personas gentiles sin un pasado ligado a alguna religión. Entonces, la verdad que efectivamente el Evangelio los trajo a la luz y los bendijo. Entonces, este es el contexto de esta palabra que nos encontramos analizando, y dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y esto es lo primero que Jesucristo declara en este primer sermón, podríamos decir, en donde coloca el arrepentimiento y el creer en el Evangelio como algo muy importante y que nosotros también debiésemos considerar. El arrepentimiento y el creer en el Evangelio nos permiten poder conocer esta luz, ¿cierto?
esta luz que es Jesucristo, que vino a entregarnos a la tierra. Dice que el reino de los cielos, dice, se ha acercado. Es decir, Jesucristo comienza ahí un inicio de lo que iba a ser el reinado de Jesús en los corazones del hombre. Porque había una expectativa, ¿cierto?, de que Jesucristo viniera como un Mesías con un poder político, con un poder quizás de armas, ¿cierto?, poder levantar a Israel como una nación contra el Imperio Romano. Sin embargo, Jesucristo viene con un reino de los cielos, con un reino espiritual, a establecer este reino en la tierra, pero en los corazones de las personas que creyeren en Él y aceptaren su gracia. Entonces, este es el ofrecimiento que hace Jesucristo, y para ser parte de este reino, para que Jesucristo sea el Señor, el Rey, uno tiene que comenzar arrepintiéndose, ¿cierto? Y por eso que Jesucristo menciona este arrepentimiento en su primer sermón. O sea, si yo quiero ser parte del reino, si yo quiero ser parte de este gobierno de Jesús, debo arrepentirme. Es decir, debo reconocer mis pecados, debo aceptar a Jesucristo como mi único y personal Salvador. Por eso que la palabra también dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es porque necesitamos reconocer con nuestros labios, con nuestro corazón, que Jesucristo es el Señor. Pero no solamente el arrepentimiento y el creer en el Evangelio es algo que debe acontecer en ese primer encuentro que tenemos con Jesús, que es cuando nosotros nos convertimos, ¿cierto? Cuando viene esa convicción de pecado y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Sino que lo que está hablando Jesucristo acá, y que por eso es tan relevante, Él está hablando de una vida de arrepentimiento. Y eso es lo que nos está llamando en esta hora del Evangelio a cada uno de nosotros. Que tengamos una vida de confesión y de arrepentimiento delante de Dios. ¿Y por qué tiene que ser una vida? Porque el Evangelio es tan grandioso, tan tremendo, que de a poco comienza a hacer vida en nosotros y comenzamos a darnos cuenta cada vez más cuán necesitados somos de la gracia de Dios. Cada vez más el Espíritu Santo nos va mostrando la necesidad que tenemos de ser librados del pecado. Y cada vez más también tomamos conciencia de la santidad de nuestro Dios. Hay un comienzo, ¿cierto?, maravilloso. Yo recuerdo perfecto el mío, cuando conocí a Jesucristo a los 17 años, y fue, a pesar de ser hijo de padres cristianos, fue un darme cuenta de lo perdido que estaba, y una convicción de pecado llenó mi corazón, y me di cuenta que necesitaba un Salvador. Pues bien, ahora el Evangelio nos recuerda que necesitamos una confesión y un darme cuenta diario de lo necesitado de Jesucristo y del Evangelio en nuestras vidas para poder alcanzar una vida conforme a sus estándares. Necesitamos vivir vidas santas, vidas agradables, vidas que Él apruebe. Quisiera remitirme un poco a dos características de un arrepentimiento genuino, que creo que es importante poder meditar. En primer lugar, el arrepentimiento genuino está enfocado en Dios, ¿cierto? Dice así Salmo 51:4, dice así, el rey David arrepintiéndose, dice: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio.
El rey David había cometido un pecado tremendo, ¿cierto? De adulterio y después de homicidio, lo que trajo una serie de consecuencias que lo más probable él no las tenía consideradas. Y en ese momento en que él está escribiendo este salmo, él recibe todo el dolor de las consecuencias del pecado en su familia, en su matrimonio, y por qué no decirlo, en las expectativas que él tenía del reino de Israel. Que muchos proyectos que él tenía fueron postergados producto de este pecado. Sin embargo, a pesar de todas esas consecuencias, lo que más le importaba al rey David era haber dañado su relación con Dios. Porque en el corazón de David lo más importante era el lugar de Dios. Dios estaba entronado en su corazón, era el que ocupaba el primer lugar, y él sentía ese dolor de haberle fallado a Dios. Del mismo modo, nosotros en este tiempo debemos reconocer que al que primero que dañamos, al primero que debemos pedirle perdón cuando tenemos una confesión, un pecado, es a Jesucristo. Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y Él es el más importante y por donde tenemos que comenzar arrepintiéndonos cuando venimos a su presencia. En segundo lugar, el rey David nuevamente reconoce algo que también nosotros debemos hacer. En Salmo 51, versículo 10, dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En segundo lugar, amados amigos, debemos también en arrepentimiento pedirle a Dios, pedirle al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que Él cambie nuestros corazones. Cada día más, Señor, limpia mi corazón, endereza, Señor, lo que está torcido. Y así lo hace el rey David. Él quiere un corazón limpio, él no quiere volver a fallarle a Dios. Y él se lo pide de todo corazón. Así que esos son, amados amigos y hermanos, estos dos puntos de reflexión que quería compartir con ustedes respecto del arrepentimiento. Y te insto a que podamos orar ahora delante de Dios, ahí puedas hacer una oración y puedas comenzar a buscar de todo corazón poder vivir una vida de arrepentimiento delante de Dios, porque lo necesitamos, porque el Evangelio nos provee este recurso y necesitamos estar cada día más cerca de Dios. Así que ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos, como tú sientas, oremos delante del Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora por estos minutos, Señor, que hemos estado reflexionando de tu palabra, Señor, de los principios, Señor, del reino, pero de manera especial reflexionando respecto del arrepentimiento, Señor. Te pido que tú, Señor, coloques en nosotros la necesidad de arrepentirnos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Coloca en nosotros esas ganas, Señor, ese deseo de venir delante de ti y arrepentirnos, Señor, todos los días de nuestra vida, para que tu Evangelio, Señor, siga obrando en nuestros corazones y podamos seguir creciendo, Señor, en gracia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén. Muy bien, que Dios les bendiga. Un abrazo a todos.